día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Hola, padre, buenos días. Soy Juan de Córdoba. Muy buenos días. Mire, padre, en relación a lo que está comentando de la hora de hablar con Dios, de Dios, desde nuestra limitación, simplemente comentarle, y usted me corrige si me confundo, Jesús se hizo personal, se hizo una persona, se hizo cercano. Él salvó toda la distancia que hay entre el hombre y el pensamiento de Dios, sino que está tan cerca que dejó que se puso en nuestras manos para que, en fin, para darnos ejemplo y para saber cómo es realmente Dios en su persona, hizo personal. Y si volvemos a la idea de Dios lejano, Dios del que yo no puedo hablar, no puedo opinar, del que no puedo ni siquiera decir, pues no sé, en mi caso personal, pues toma mucha distancia de mí. Yo, hay cosas que me consuelan como cuando dice la zorra tiene madriguera y el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza, porque no sé, me imagino al agobio de la vida y el trasiego que llevaba, y yo en mi caso personal pues me pasa algo parecido y me da mucho consuelo, porque sé cómo es él, sé cómo es Dios. Él es tan pequeño y tan cercano que pasa por lo mismo que pasamos nosotros, en mi caso. O sea, usted me corrige si de acuerdo, muchísimas gracias. Sí, pues el oyente se adelanta un poco algo que inmediatamente va a decir el catecismo, porque no olvidemos que estamos aquí hablando del conocimiento natural de Dios, es decir, de qué capacidad tiene el hombre por su sola razón para hablar con Dios, que como hemos dicho tenemos capacidad, o sea, pero es que ahora enseguida el catecismo va a estar diciendo, pero es que Dios además ha hablado, es que podemos hablar de Dios con mucha mayor precisión. Pues porque, como ha dicho el oyente, es que Dios ha venido a nosotros, ha venido a nuestro encuentro. Él ha utilizado nuestro propio lenguaje, el lenguaje de la raza. Jesucristo habló y habló con términos humanos. Luego, no podemos dudar de la validez de este lenguaje para hablar con Dios cuando Jesús mismo, el Dios encarnado, lo utilizó. O sea, es decir, que esta descripción que aquí hace el catecismo en los primeros puntos, de que podemos hablar con Dios con la razón humana, pero de una manera muy imperfecta, claro, se refiere al o sea, a esa hipótesis del hombre todavía que no ha descubierto que Dios ha hablado y se ha revelado. Es aquel que todavía no ha conocido a Jesucristo, es aquel que dice de qué manera yo hablo de Dios, pero claro, pero es que podemos hablar con Dios de una manera mucho más precisa desde el momento en que Dios se ha revelado. Aún y todo, hay que ser humildes, ¿no? Porque tampoco, como decía antes en la intervención, tampoco el Evangelio no nos cuenta detalles e imágenes, imaginaciones de cómo es esto y cómo es lo otro, y cómo será la entrada del cielo y a la derecha qué es lo que habrá de la puerta, ¿no? Que porque nosotros somos demasiado materiales en el deseo de que nos hablen de Dios. Pero bien, esta precisión es importante. Damos paso a un siguiente oyente. Sí, buenos días. Hola. Hola, muy buenas. Soy Juan, el del otro día. Hombre, Juan, muy buenos días. Que me acuerdo que el otro día te invité a que llamases cuando quisieses por la radio, ¿no? Sí. Ah, muy bien. A ver, ¿qué me quieres preguntar? A ver si se puede jurar. A ver si se puede jurar. Bueno, muy bien, ya te respondo yo. Bueno, es que los oyentes dirán, pero bueno, ¿quién ha entrado por ahí? Es que tuvimos el otro día un encuentro de familias aquí en San Sebastián y allí se me presentó Juan, que me decía que solía todas las mañanas cuando iba con su aitá, con su padre al colegio, pues que solían a veces escuchar el catecismo y le dije, oye, que no me has llamado nunca, no me has llamado, que me tienes que llamar. Bueno, pues ya ves tú qué gente tan buena tengo yo. Bueno, pues se puede jurar, dice Juan, pregunta Juan. Bueno, pues el Evangelio dice, ¿no? Cuando sea sí, decid sí, y cuando sea no, decid no. No juréis ni por el cielo ni por la tierra. Es verdad que luego la tradición de la Iglesia ha permitido el juramento, que el juramento es poner a Dios por testigo en momentos solemnes en los que ante un tribunal se puede hacer un juramento que es poner a Dios por testigo de lo que estamos afirmando, ¿no? Pero digamos que esa frase del Evangelio, es decir, no recurramos a poner a Dios por testigo de una manera trivial. Es decir, que Juan, yo no sé en tu caso, pero yo cuando tenía tus años,
pues solíamos jugar a las canicas. Solíamos jugar a las canicas y a veces existía el peligro de decir, no, que te juro que esta canica es mía. Hombre, por una canica no se jura, ¿entiendes? Es decir, que el juramento es una cosa muy seria, que es posible pues que cuando uno termine, pues por ejemplo, o va a tomar un cargo de médico, o por ejemplo yo cuando me hice sacerdote, la Iglesia me pidió que hiciese un juramento de que iba a intentar ser fiel a la enseñanza de la Iglesia, etcétera, pero es un momento solemne en la vida. Pero no se puede jurar, ni se debe de jurar por cuestiones absolutamente triviales que no tienen trascendencia. Más bien, cuando sea sí, digamos sí, cuando sea no, digamos no. Porque si uno tiene necesidad de jurar muy a menudo, es señal de que no le creen. Cuando una persona es honesta y es un hombre de palabra, si ha dicho una cosa, no necesita estar jurando para que le crean. Si uno tiene necesidad de jurar y jurar y jurar para que le crean, quiere decir que antes igual ha mentido mucho y ya como no le creen, pues tienen que estar recurriendo al juramento, ¿no? Bueno, yo creo que esa es un poco la explicación que te daría. Bueno, y que tengas buen día en el colegio. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Me llamo Adela. Adelante, Adela. Quería preguntarle, en la liturgia, ¿qué quería decir el domingo inalvis? Que lo leí el otro día y no tengo ni idea de lo que es. Pues la verdad es que yo también tendría que consultarlo. Ya lo consultaré porque yo también he escuchado mucho esa expresión y no sabría yo decirla con precisión. Prefiero consultarlo antes de responderle, que no me queda muy claro. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí, adelante. Mi nombre es José, soy de Madrid, su catequista. Lo que quiero preguntarle es, usted estos últimos días está tocando un tema de evidentes resonancias o contenido filosófico. Usted el lunes hablaba de que hoy prevalece la emoción sobre la razón y comentaba que a veces la predicación pues tiene que tenerla en cuenta. Yo me planteo muchas veces, un gran servicio que ha hecho la Iglesia a la humanidad ha sido siempre ayudar al hombre a descubrir su naturaleza, su dimensión racional. Y pregunto, no sé, ¿no sería necesario o aconsejable que en la pastoral de la Iglesia, en nuestras catequesis, en nuestras predicaciones, intentáramos acentuar esta dimensión, no meramente adaptarnos a la corriente? Lo digo porque hoy, por ejemplo, se está debatiendo la gran cuestión de la familia, la defensa de la vida, el carácter monógamo del matrimonio, un hombre y una mujer. A veces se reprocha a la Iglesia que apele a cuestiones de fe. Sabemos que no es verdad, que la Iglesia apela a la razón y apela al derecho natural, pero ¿no sería necesario una pastoral a todos los niveles dentro de la Iglesia que insistiera más en esta dimensión? Nada más, era solamente esto. Gracias. Mire, yo creo que esa es una de las grandes aportaciones que hace nuestro Papa Benedicto XVI, que Dios le ha dado un carisma muy grande, muy potente, de también dar una explicación iluminada por la razón, entrar en diálogo pues con las corrientes filosóficas de este mundo, rebatiendo también los errores, etcétera, etcétera. Creo que es una de las grandes aportaciones que él hace. Yo creo que todo es compaginable, hay que sumar y no restar. Me parece, por ejemplo, que en el carisma de Juan Pablo II se subrayaba mucho más el aspecto testimonial, los testimonios de los santos, etcétera, ¿no? En el carisma de Benedicto XVI, por supuesto que también lo anterior se realiza, pero igual se subraya más el aspecto de las razones de la verdad, o sea, ser capaz de exponerlas, ser capaz también de explicar la esencia de qué es el matrimonio, de por qué la bondad de la monogamia, por qué. Es decir, que yo creo que sí tiene razón el oyente, en el sentido de que hay que también educar en la capacidad crítica. Y lo que ocurre es que hay que hacerlo también pues, de una manera compensada, porque yo me doy cuenta que hoy en día, si tú utilizas un lenguaje muy filosófico, muy racional, ante un auditorio que no está acostumbrado a eso, te van a atender los primeros 3 minutos o 4 y luego ya se les va a ir la capacidad de atención, y hay que recurrir también a argumentos testimoniales, hay que recurrir a imágenes. O sea que sí tiene razón el oyente, en mi opinión, pero también no podemos ser demasiado idealistas en la manera de transmitir, sino tenemos que adaptarnos al oyente para hacerle crecer, claro, para hacerle crecer, para suplir sus carencias, ¿no? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.